Ahí está, ya está grabando. Bien, yo ya tengo por acá mi localhost abierto. Vamos a trabajar en esta base de datos que se llama 2DS. No recuerdo si es la que estábamos trabajando, pero nos vamos a quedar con esta tabla. No importa la tabla, lo que importa es conocer los procedimientos que me van a ayudar a mí a modificar o a eliminar datos, pero ahora desde PHP. Tomémonos un minutito y veamos cómo hacemos esas dos tareas desde el gestor. Desde el gestor, al final son las mismas instrucciones que yo voy a ejecutar desde PHP. Pero ahorita, hoy por hoy, ahorita dejemos cómo hacerlo desde MySQL. ¿Cómo actualizo un dato? Vamos a trabajar en esta tabla que está acá, se llama estudiante, tiene algunos datos, tiene el NIE, el nombre, pues teléfono, el grado que pertenece y su fecha de nacimiento. De repente yo me doy cuenta que este estudiante que aparece con su NIE número 654, la fecha de nacimiento está mala. De repente yo necesito modificar un dato. No es necesario que yo lo elimine, simplemente yo lo puedo editar. Entonces yo tengo dos maneras de editarlo. Lo puedo hacer de manera gráfica. Digamos que la manera gráfica es para las personas que no tienen un conocimiento de programación. Entonces nosotros no somos ese tipo de personas. Entonces yo me voy a ir a la pestaña que se llama SQL. Porque dijimos que nos íbamos a quedar trabajando de preferencia con código. Así que yo voy a utilizar la pestaña SQL. Entonces para actualizar el dato, si alguien me ayuda voluntariamente, si alguien me ayuda, alguien se recuerda cómo actualizar el dato, lo estoy haciendo primero desde MySQL, desde el mismo gestor. Luego lo vamos a conectar a PHP y vamos a hacer esta misma tarea, pero desde PHP. Si alguien me ayuda, ¿cómo puedo actualizar ese dato de esa tabla? Solo uno. Eso es de las tareas básicas. Eso es tarea básica lo que estoy consultando. Rommel. Ah, más o menos me acuerdo de la sintaxis, pero no sé si va a funcionar. A ver. Update. Sí. ¿Qué le pide ahí, prof? No Es que sé. hay nadie que dice el error. ¿Qué es lo que espera? No, ahorita me marca error porque no he terminado la línea. Pero ahí si se espera una expresión de no sé qué. Y ahí, bueno, eso voy viendo yo para darme cuenta del error. Acá. Se espera una expresión cerca de, dice. No creo, Rommel, no creo. Bueno, de la base de datos from, que la base de datos se llama .ds. Perdón, la base de datos se llama 2DS y el dato que queremos actualizar está en una tabla que se llama estudiante y específicamente el campo eh, es fecha, para que todos estemos en sintonía. Vuelvo a repetir, la base de datos es 2DS, la tabla se llama estudiante y el campo se llama fecha y tiene un campo llamado NIE. Entonces nos habíamos quedado ahí donde dice update from. Ahí vamos, Rommel. No sé si vamos bien ahí, le borramos algo o qué hago. Ahí usted ayúdeme. Ahí ponga el nombre de la base de datos. Seguro. No. Está dentro ya de la base de datos, ¿verdad? Ya estoy dentro de la base de datos. De la tabla. De la tabla. Sí, de la tabla. Update from estudiante. Set. En la parte izquierda de su pantalla puede ver todas las columnas que componen la tabla. De repente le puede servir alguna otra columna de esa. Vamos a modificar, ¿qué dijo? Vamos a modificarle la fecha. Ok, set, fecha. Vamos a inventarnos ahí la fecha. Que nació no sé, en el año 2000, del 2 de enero. Hasta ahí. Where. Where.
y ahora la fecha que queremos cambiar. ¿Seguro? Fecha sea igual a algo. Bueno, Pero el ya lo nombre estoy- de quién. pero ya lo fecha estoy- de quién. Hay que usar el NIE. Ah, ok. NIE. Ahí dijimos Pero- que era el NIE con estudiante 654, si mal no recuerdo. Voy a correr esto tal como está y me genera un error. Ahí, bueno, está en inglés el error. Nos dice near from, la posición 7. Nos está diciendo que algo está malo. Revisemos ahí qué es lo que tenemos malo. Aquí me está marcando un error. Me está diciendo que eso no va ahí. Ya me lo está subrayando. Vamos a correrlo ahora. Y ahí está. El from solo lo voy a utilizar cuando sea una consulta. Cuando quiera extraer campos de la tabla. Ahorita no quiero extraer, solo quiero modificar. Así que la sintaxis es update, tabla, set, campo, nuevo valor y el where, que es para decirle a quién se le va a modificar el valor. Si no le pone el where, se le va a modificar a todos los registros existentes, así que el where no se le olvide. Entonces ahí está, esa es la parte básica. Update, tabla, set, campo modificar, nuevo valor y el where, es decir, a quién se le va a modificar ese valor. Así que no se le olvide de aquí en adelante, eso es básico. Algo que vamos a utilizar de otro momento es esta parte. En la parte de abajo nos da el resultado y me dice una fila fue afectada. Eso no lo vamos a usar ahorita, solo quiero que lo vean. Dice una fila afectada. Ese dato nos va a servir para algo más adelante. Entonces tenemos acá que esa es la sintaxis básica para actualizar. Ahora veamos la sintaxis para eliminar. Voy a eliminar esto que tengo acá, este script, lo voy a borrar. Y Paola, ¿me ayuda para eliminar un dato? ¿Cuál es la sintaxis para eliminar un registro? ¿Se recuerda? La verdad no, profe. Ok. Jacqueline. Bueno, al parecer Jacqueline no puede abrir el micrófono. Arnulfo, si me ayuda. ¿Se recuerda cuál es la sintaxis para eliminar un registro? Delete. Delete, ajá. La tabla. La tabla se llama estudiante. ¿Hasta ahí? ¿O nos hace falta? No, ahí eliminaría toda la tabla. Ajá. ¿Qué me hace falta ahí? Web. Solo Me web. hace falta el where. Digamos que vamos a eliminar el estudiante con NIE, el mismo que modificamos hace ratito, el que tenía como NIE 654. Guarnía igual. 654. Si se fijan, nos está marcando un error. Y es porque ahora nos hace, por lo que la anterior teníamos una palabra de más, ahora nos hace falta una palabra. Sí. Exacto. Una palabra cuál es ahorita. Vamos a correrlo y nos da un error. Ahí nos está marcando un error. Decía. Del web, quiero decir. No, es el from. Por lo que decía que ya nos hacía, lo teníamos de más, ahora nos hace falta. Entonces, el from también lo utilizamos en el delete. En el delete y cuando queremos extraer datos de las tablas. Solo no lo utilizamos cuando es un update. Entonces ahí la sintaxis, anótela, tenga bien y téngala a la mano para que cuando quiera realizar cualquiera de esos procesos, pues lo tenga ahí bien a la mano para que no se le olvide. Si se fija, una palabrita que nos haga falta o que tengamos de más, ya la consulta ya no funciona. Entonces hay que tener en cuenta la sintaxis para realizar las consultas. Entonces la sintaxis básica quedaría delete, from, tabla y la condición, que es el where. Es decir, a quién se le va a aplicar o qué datos se va a eliminar. Si no le pone el where, como dijo por ahí Arnulfo, vamos a eliminar toda la tabla. Y allí
va a valer toda la tabla. Se va a ir si no le dejamos el where. Entonces, le estoy diciendo que quiero eliminar de la tabla estudiante cuando el NIE sea 654. Le voy a dar continuar y si se fija todavía en la base de datos o el gestor, mejor dicho, me pregunta, ¿está seguro que lo quiere hacer? ¿Por qué? Porque no hay marcha atrás. Entonces todavía me está recalcando, de verdad, está bien seguro que quiere ejecutar ese script. Entonces, si usted está bien seguro que ese dato lo quiere eliminar, pues le damos que sí. ¿Por qué? Porque no hay marcha atrás. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Más adelante, repito, más adelante sí, vamos a ver un comando que se llama rollback, donde lleguemos a administración de base de datos, donde vamos a ver que sí es posible de alguna manera salvarnos de un error fatal de esos. O sea, un error de esos, no poner el where a un delete es un error súper exagerado. Y repito, no hay marcha atrás, al menos con lo que conocemos hasta el momento, no hay manera de recuperar ese dato que acabo de borrar. Por eso todavía el gestor nos dice, ¿de verdad quiere eliminarlo? ¿Está bien seguro? Entonces ya si uno le da que sí, pues el dato se va, se elimina. Pero, repito, con lo que conocemos hasta ahorita, no hay manera de salvarnos de ahí. Más adelante, en el otro módulo en administración de base de datos, vamos a ver unos códigos, unas funciones del mismo gestor donde sí podemos revertir y eso nos puede salvar en cualquier momento de algo que no deseábamos hacer, pero lo dejamos ahí en stand-by para el próximo módulo. Entonces ya vimos las dos tareas, actualizar y eliminar desde la base de datos. Vámonos ahora entonces a PHP. Repito, mi base de datos es 2DS, mi tabla tengo estudiante, también tengo grados y tienen ciertas columnas. Voy a ir por acá, este es el archivo que teníamos la clase anterior y vamos a trabajar ahora acá en este archivo. Vamos a copiar estas cuestiones. Y vamos a hacer primero la tarea de actualizar. Vamos a actualizar desde PHP hasta MySQL. Entonces voy a comenzar guardando mi archivo. Y le voy a poner a mi archivo actualizar.php. Se frizó la pantalla. O sea, ahí se quedó en PHP de Miami. Ahorita. Sí, en el admin. Ok, voy a dejar de compartir y luego compartiré. Se quedó pegada por ahí. Sí, en el escritorio está. Vale, me confirman ahora si están viendo el navegador, mi pantalla. Sí. Sí, va, ok. Bien, les decía, bueno, acá no tengo nada, tengo mi archivo, le he llamado actualizar.php y pues acá voy a hacer la tarea de que se conecte y me actualice. Tarea básica o lo primero es crear la conexión. Más adelante vamos a ver cómo tener la conexión en un archivo y desde ese archivo estarlo alando, digamos. En este caso de la tarea, pues ustedes van a tener 8 páginas y en las 8 páginas van a necesitar conectarse a la base de datos, es decir, van a tener que crear 8 veces la conexión. Entonces hay una manera de poner la conexión en un archivo y que ese archivo nos retorne falso o verdadero, es decir, si se conecta o no se conecta,
y solo estar agarrando ese archivo e incorporándolo a mis otras páginas para no tener que estar haciendo una conexión. Eso voy a ver si lo vemos mañana. Ahorita nos vamos a quedar así manualmente, haciendo una conexión en cada página. Entonces por acá yo voy a poner una variable, le voy a llamar con de conexión y voy a decir que esta variable va a ser igual a la función MySQL y connect, que es la función que me va a ayudar a conectarme. Ya sabemos que esta función me pide ciertos parámetros. Me pide mi servidor, ya estos datos nosotros ya los tenemos, ya los manejamos. Me va a pedir mi usuario, yo sé que mi usuario es root, me va a pedir mi contraseña. En este momento no tenemos una contraseña. ¿Se le puede poner una contraseña? Sí, se le puede poner una contraseña, incluso yo puedo crear más usuarios. Todo eso lo vamos a ver en el módulo de administración de base de datos. Luego me pide como cuarto parámetro el nombre de la base de datos. Dijimos que nos íbamos a conectar a 2DS. Y por último, probablemente utilice el puerto. De preferencia yo siempre se lo agrego porque en mi caso a veces me da problema que no me conecta y todo por el puerto. Así que yo le digo que el puerto por default es 3308. Bien, ya tenemos por ahí la conexión. Veamos ahora si PHP se está conectando o se está comunicando con el servidor. Entonces le pregunto con un if y le mando como parámetro la variable que yo he llamado con. ¿Qué tiene esta variable que se llama con? Pues va a tener la conexión a la base de datos. Entonces solo me quiero asegurar que si haya conexión y para eso yo lo puedo hacer simplemente con un if. Entonces si hay conexión me va a devolver un true y entonces si es true yo le digo hay conexión. Vamos a dejar ahorita hay conexión. Luego quitamos todo esto. Si no hay conexión me va a devolver un booleano falso. Entonces yo digo no hay conexión. Por X y razón, luego podemos concatenarle por ahí el error. Entonces vamos a ver ahorita si realmente hay conexión o no. Voy a mi localhost, mi carpeta donde yo tengo guardado todo se llama PHP. Y mi archivo actual se llama actualizar, parece que le he llamado actualizar.php. Y él está entrando al verdadero, significa que sí hay comunicación, se logra conectar PHP con MySQL. Bueno, como ya sabemos que sí hay conexión, ya comprobé que sí está funcionando. Voy a borrar el mensaje y ahora en vez de que se conecte, yo no quiero que me diga hay conexión. Lo que yo quiero es que me actualice cualquier dato que me actualice que necesito actualizar. Entonces necesito ejecutar una consulta. ¿Qué consulta necesito ejecutar contra el servidor de base de datos? Voy a crear una variable llamada consulta y esta consulta va a ser igual a day set. Veamos qué le vamos a actualizar primero. Vamos a la tabla, veamos la tabla estudiantes. Por acá tengo algunos campos. Tengo el NIE, el nombre, el teléfono y la fecha que ya le habíamos modificado. Aquí hay dos personas que se llaman idénticas. Si nos fijamos, tienen NIE 666 y tienen el NIE 777. Imaginemos que este dato es el que vamos a actualizar. El nombre está malo. Vamos a modificar el nombre del estudiante cuyo NIE es 666. Voy a mi código. Entonces mi consulta, ¿cuál sería? Update set, nombre. Vamos a crear una variable. A esa variable le voy a llamar nombre. Y aquí voy a guardar el nombre nuevo. El nuevo nombre va a ser José Amílcar Valle. Este es el nombre por el cual vamos a sustituir el dato actual. Entonces le digo que el campo que se llama nombre en la tabla estudiantes va a ser igual, nombre va a ser igual a mi variable que se llama nombre.
cuando el NIE sea igual a, no, era 666. Cuando el NIE sea 666. ¿Me falta algo ahí? ¿O así está bien como lo tengo? ¿Está Hay que bien? cerrar la conexión. No, solo la línea 9, la consulta. Es decir, la línea 9, ¿está bien o me hace falta algo? Lo acabamos de ver, acabamos de pasarlo y acabamos de hacerlo acá. Lo acabamos de hacer aquí. Pregunto, ¿está bien la línea 9? Dejemos de lado las demás líneas, no veamos abajo. Veamos la línea 9. Falta de dónde. Ah, exacto. Yo le estoy diciendo que me actualice el nombre. Pero ¿de dónde? ¿Me hace falta qué? Me hace falta el nombre de la tabla. Y mi tabla se llama estudiantes o estudiante. Verifico estudiantes sin S, perdón. Entonces Falta estoy el from. No, era en el otro. Sí, el from no se usa en el update. Entonces aquí le estoy diciendo que me actualice la tabla de estudiantes, pero que me le asigne al campo nombre este nuevo dato. Y lo tengo almacenado en una variable que se llama nombre. Cuando el NIE sea este, listo, ahí ya tengo la consulta. Bien, entonces lo que estoy diciendo es, aquí me aseguro si hay conexión en el if y le paso como parámetro la cadena de conexión. Si hay conexión, pues él va a caer en el if. Si hay conexión, yo quiero ejecutar la consulta contra el servidor de base de datos. Entonces aquí le puedo decir MySQL query para que la ejecute. MySQL query y le mando los dos parámetros, le mando la conexión y le mando la consulta. La conexión se llama con y la consulta, la variable le hemos llamado pues consulta. Consulta. Aquí hay varias maneras de hacerlo, hay varias maneras de solucionar el problema. Si se recuerdan la clase anterior, yo esto le anteponía un if. Y ejecutaba el comando o la función, mejor dicho, MySQL query. Y me devolvía un falso o verdadero. También lo puedo hacer, si se fijaron hace ratito yo les dije, cuando creé el update abajo me decía una fila afectada. Yo puedo saber el número de filas que se afectaron en una consulta. Si el número de filas afectadas fue mayor que 0, significa que hubo un cambio. Si es 0, significa que por alguna u otra razón la consulta no se ejecutó. Entonces vamos a hacerlo primero de la manera utilizando el if. Vean, vamos a ver si funciona de esta manera con el if. Entonces pregunto que si esto se ejecuta, entonces yo le digo registro actualizado exitosamente, le pondremos registro actualizado exitosamente. Si esto no se ejecuta, pues caería dentro de un else y ahí le vamos a decir pues que no se ejecutó, que no se actualizó. Registro no se actualizó. Vamos a correr esto a ver qué nos muestra. Y me dice registro actualizado exitosamente. Voy a revisar mi tabla a ver si es cierto. Voy a actualizar esto. Y queríamos cambiar el nombre del NIE con 666. Si nos fijamos, aquí aparece nuevamente, pero ya no aparece, ya nos aparece el nombre que dice José Amílcar Valle. Significa que mi código sí está trabajando perfectamente. Repito, no hay solo una manera de hacerlo y esto es lo bonito de la programación. Por eso es que yo a veces me quejo con ustedes que hasta el mismo error trae el compañero. El mismo error, el mismo número de líneas, lo mismo. Entonces,
Yo digo qué coincidencia, tantas maneras de hacer o tantas soluciones diferentes que puede tener el problema, tantas nombres de variables que pueden existir o inventarse, y precisamente el compañero trae el mismo nombre de variable, el mismo error. Entonces como que no, pues entonces por eso ya le dije, si vienen las tareas iguales le voy a poner 1 a ambas personas, o si vienen 4 idénticos, a los 4, pero no puede ser que solo estemos agarrando la tarea de los compañeros. Punto y aparte con eso. Repito o decía, no hay una sola manera de hacerlo, hay un montón de maneras de realizar estas mismas tareas. Voy a borrar esto, voy a intentar hacerlo de otra manera. Esto con el if simplemente digo, si esto se ejecuta correctamente me va a devolver un verdadero, si no pues me va a devolver un falso y él se va a ir para esta otra parte. Veamos si podemos hacerlo de otra manera. Voy a borrar esto. Bien, si hay conexión, él se va a quedar dentro de las llaves esta. Entonces lo que hago es ejecutar la consulta, pero si se fijan le he quitado el if, es decir, ya no pregunto si esto se está ejecutando correctamente o si se ejecutó, ya no pregunto, simplemente la ejecuto. Entonces, ¿cómo sé yo si esto se dio verdaderamente? O es decir, ¿se modificó el registro o no se modificó el registro? Hay una función de MySQL, de PHP, que a mí me devuelve el número de filas afectadas. Por eso les decía yo hace ratito, préstenle atención al mensaje que nos da abajo cuando dice una fila afectada, 2 filas afectadas, es decir, el número de filas que se hayan modificado cuando yo hago un delete o cuando se hace un update. Entonces ahí MySQL me devuelve a mí el número de filas que fueron afectadas. ¿Cómo puedo recuperar ese dato utilizando PHP? Para eso PHP nos proporciona una función que me captura el número de registros que fueron afectados. En esta consulta, si el número de registro es 0, pues yo me doy por entendido de que no hubo ninguna modificación. Ahora la lógica me dice que si el número de registros es 1 o mayor que 1, entonces a mí me dice la lógica que algo pasó, que sí hubo una modificación de datos. ¿Cómo se llama esa función que a mí me permite capturar el número de registros afectados? Se llama MySQLi affect row. Bueno, aquí me la marcó de un solo. Affected rows. Esto me devuelve, repito, el número de filas afectadas de una consulta. ¿Qué consulta él toma en cuenta? La última consulta que se realizó. Es decir, si aquí en este mismo archivo tuviese otra consulta antes que esta, es decir, otro comando o otra función MySQL y query, él tomaría en cuenta esta porque es la última. Entonces no tomaría en cuenta la de arriba. ¿Qué parámetro recibe como... ¿Qué dato recibe como parámetro esta función? Recibe la conexión. Mi variable conexión se llama con. ¿Y a qué le puedo? Esto me va a devolver un número entero. Entonces lo que yo puedo hacer es agregar ese número entero o asignar ese número entero a una variable. Voy a poner una variable, le voy a llamar número. Entonces este dato entero que me va a devolver la función se va a guardar en número. ¿Qué sería la lógica entonces? Yo pudiese decir, en número tengo guardado el número de registros afectados. Entonces vengo y digo, if número es mayor que 0. Si es mayor que 0 significa que hubo una modificación. Entonces digo, aquí simplemente repito el mensaje que tenía. Entonces digo, el registro fue modificado exitosamente. Y si no, pues si el número no es mayor que 0, significa que va a ser 0. Entonces él va a caer en la parte
en la parte del else. Y aquí le vamos a decir que el registro no fue modificado. El registro no fue modificado. Vamos a probar esto, a ver si esto nos funciona. Vamos a guardarlo, vamos a ir acá. Vamos a ir acá. Y me dice que el registro no fue modificado. Vamos a mandarle otro parámetro. Vamos a cambiar este nombre. Puede ser que no hubo ningún cambio porque estamos intentando modificar el mismo NIE y estamos mandando el mismo nombre. Entonces vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ver si nos permite hacer un cambio. Vamos a ponerle Roberto Perlera. Vamos a guardar y vamos a actualizar. Y ahora sí hubo un cambio. El nombre era un nombre diferente el cual yo mandé. Entonces me dice el registro fue modificado exitosamente. Vamos a comprobarlo y aquí ya no debería aparecer José Amílcar, debería aparecer pues Roberto Perlera. Vamos a actualizar y efectivamente el registro sí fue modificado. Repito, ahí es inventiva de cada uno y va a depender también la solución de lo que ustedes investiguen. Y hay más maneras de hacer esto. Probablemente usted navegando en internet busque algún ejemplo y de repente encuentre signos más o menos como este. No es el signo igual que se utiliza, sino que se utiliza este signo, que es un guión y un mayor que. Probablemente, repito, cuando navegue en internet, si usted se pone a buscar algunos ejemplos de este tipo, probablemente usted encuentre ese signo en los scripts que encuentre como ejemplo. Esa es otra manera de hacerlo y es utilizando programación orientada a objetos. PHP tiene esa característica, podemos utilizarlo de las dos maneras, de manera estructural y utilizando programación orientada a objetos. Repito, hay varias maneras de hacer los procesos. Al final, pues, lo va a hacer a usted como mejor le parezca. Así como yo se lo estoy dando en clase, como usted lo investigue, al final, pues, la cuestión es que funcione. No importa de qué manera lo haga. Aquí, pues, me hizo falta cerrar la conexión. Si se fijan, el hecho de no cerrar la conexión no me genera ningún problema. Y no es que sea un error. Es decir, no porque no la cierre no me va a funcionar mis programas. Él funciona sin ningún problema, pero es un buen hábito. Es un buen hábito de repente cerrar las conexiones. Repito, no es obligación, pero sí es un buen hábito cerrarla. Yo no la he cerrado, repito, no la tengo cerrada. Eso es la tarea básica para actualizar. Vamos a recapitular. No se vaya a confundir con la tarea. En la tarea usted no lo va a hacer como yo lo estoy haciendo ahorita. ¿En qué sentido? Yo el nombre, por ejemplo, lo pongo acá en una variable. Lo pongo en una variable y el NIE yo acá me lo invento. Aquí yo le pongo el NIE. Usted debería de sacar estos datos de formularios. Si me pongo a hacer el formulario, pues me llevaría más tiempo. Pero estos datos, repito, no es que se los va a inventar directamente en la página del código. Se van a sacar los datos de los formularios. Usted de repente va a tener alguna cajita donde escribir el nuevo nombre que le quiere poner y, no sé, digitar el NIE de la persona al cual le quiere cambiar ese nombre. Repito, no se vaya a confundir en la tarea. Yo lo estoy haciendo así por cuestión de tiempo. Ya todos sabemos, conocemos y sabemos hacer eso de agarrar datos del formulario. Cómo procesar un formulario ya vimos. Todos sabemos cómo agarrar estos datos en variables que vienen del formulario. Así que yo no creo que habría ningún tipo de problema. No tengo por qué estarlo explicando nuevamente porque ya lo hice. Repito, es una tarea bien sencilla y no creería yo a estas alturas que haya alguien que no pueda hacer esto. Entonces no se vaya a confundir. Recapitulando, lo que tenemos es
La conexión, repito, la conexión, eso lo voy a tener. Aquí repito, tengo la variable, el dato en una variable que antes pudiese haber agarrado de un formulario, pero no lo hice, de un solo le asigno acá. La consulta, si sabemos utilizar la sintaxis en MySQL, la sintaxis acá sigue siendo exactamente la misma. Update, tabla, set, campo a modificar y la condición, a quién se le va a modificar. Y aquí simplemente pregunto, ¿hay comunicación entre PHP y MySQL? Él me devuelve un verdadero o un falso. Si me devuelve un verdadero, ¿qué quiero que haga? Bueno, yo quiero que ejecute la consulta. ¿Cuál consulta? La que tengo acá en la variable, que he llamado consulta precisamente. No precisamente debe llamarse consulta, pero yo le he llamado así. Esta es la segunda manera que vimos cómo hacerla. Aquí yo no pregunto si se ejecutó o no se ejecutó, simplemente ejecuto el query y no me interesa si se ejecutó o no. Ejecutado el query, ahora sí, capturo el número de filas afectadas en la consulta anterior. Hola. Entonces serían 8 páginas contando los 4 formularios. No, pues no, sí, tiene razón, ahí se me había escapado algo. Le saldrían 12 páginas. Quiero ver, 4, van a ser 2 páginas. 2 páginas, una para productos y una para proveedores. No, serían ¿cuántas? Déjenme ver. No, se le duplicarían por cada modificación que haga en la página va a necesitar 2 páginas. Una para el formulario y otra página para que procese los datos del formulario. Pues no, se le haría el doble, se le harían 16 páginas. Pero las páginas van a ser, o sea, van a tener cosas bien pequeñitas. Por ejemplo, una va a tener una cajita de texto nada más, donde vamos a escribir el dato que vamos a modificar. O probablemente tenga 2 cajitas. Digamos que quiere modificar el nombre del proveedor. ¿Qué necesitaría mandarle como parámetro a la página que va a procesar ese formulario? 1. El código del proveedor o el ID del proveedor. Y 2. El nuevo nombre que le va a poner al proveedor. Esa sería toda la página. Tendría que 2 cajitas y un botón para que envíe esos datos a otra página. Se escucha bastante trabajo. Híjole, 16 páginas, profe. Sí, pero las páginas no es que van a ser gran astralidad, van a ser cosas bien sencillas. Imagínense, por ejemplo, para cambiar el nombre del proveedor, que es el ejemplo que estoy poniendo, solo van a necesitar 2 cajitas. Una para escribir el ID del proveedor y otra para mandar el nuevo nombre. Y eso sería todo lo que tendría la caja. De preferencia, bueno, mañana hablamos de lo que iba a decir hoy por cuestiones de tiempo. Entonces se harían 16 páginas. Uno para los formularios y la otra, es decir, irían en pares. Una para el formulario y otra para que procese el formulario. Habría un formulario para insertar, un formulario para eliminar, otro para actualizar y otro para mostrar. Ahí se nos hacen 4 páginas. Más las páginas que va a procesar cada formulario serían 8. Y son 2 tablas, serían 16 páginas. Así que de repente alguna página va a tener 2 cajitas y eso va a ser todo. Así que está sencillo, está bastante fácil. No sé si hay alguna pregunta con respecto a eso o hasta donde llegamos ahorita, hasta donde vamos. Ahorita solo hemos hecho la tarea de actualizar. No sé si vamos bien hasta ahí. ¿O hay alguna pregunta de esto o de la tarea? Profe, en la tarea, por ejemplo, bueno, a mí sí me ocurre una forma, pero no de todo tengo idea de operaciones así, eliminar, actualizar, insertar datos en la misma página. ¿Se podría hacer eso? En la misma página se puede, solo que necesita conocer un lenguaje que se llama Ajax, que no lo hemos visto. En Ajax usted puede realizar operaciones sin recargar la página. Es decir, la página completa yo puedo trabajarla por pedacitos, digamos. Que un pedacito me actualice, en otro pedacito hacer cierta operación.
y en otra parte de la página hacer otra operación. Y yo la puedo manejar sin que la página se actualice. Se me ha escapado el nombre que tiene esa programación, que la página no se actualice. Asíncrona se llama programación asíncrona. Entonces, por eso no lo hemos visto. Con lo que conocemos hasta ahorita, no lo va a poder hacer. Por eso estoy diciendo que trabajemos de manera más fácil. Trabaje con páginas pares. Uno que tenga el formulario lo envía a otra página y lo procesa. Repito, aquí va a quedar a creatividad suya, a inventiva suya cómo soluciona el problema. Recuérdese que más o menos este bachillerato, una de las características es proponer soluciones. Y quienes proponen las soluciones son ustedes. Yo simplemente les doy el problema. ¿Cómo lo va a solventar? Eso es trabajo de ustedes. Cuando ustedes en la vida real se enfrenten a crear un sistema, el cliente no le va a decir, mire, yo quiero esto. Él le va a decir, mire, yo quiero que el sistema haga esto. ¿Cómo lo va a solucionar? ¿Y qué le va a dar a usted como solución al cliente? Esa es su tarea. Entonces yo les estoy dando el trabajo. De repente, si a mí me dejaran la tarea, de repente yo dijera, bueno, voy a poner en la página de inicio unos hipervínculos. Un hipervínculo que diga actualizar producto, otro hipervínculo que diga eliminar producto, otro hipervínculo que diga insertar producto, y estos hipervínculos me van a llevar a diferentes páginas donde va a estar programada también la tarea que tiene o que debería de hacer esa página. Esa es mi idea. Por eso digo, cada quien es un mundo, cada cabeza es un mundo, y cada quien va a ver de qué manera lo solventa mejor. No sé si me explico. Esa es mi idea. Yo lo haría más o menos así. Pero ahí cada quien es un mundo. Voy a seguir. Me hace falta la parte de eliminar. Y voy a utilizar por cuestiones de tiempo esta misma página. Voy a eliminar esto. Ya no necesito esto. ¿Qué necesito ahora para poder eliminar un estudiante? ¿Qué dato le mandarían ustedes como parámetro para eliminar un estudiante? Le mandarían el NIE, el nombre, el teléfono, el grado o la fecha. ¿Qué parámetros le enviarían ustedes a la instrucción del lead para que les elimine el registro? Lo mejor sería el NIE. Correcto, el NIE. ¿Por qué? Porque el NIE es único y va a eliminar solo ese NIE. Entonces aquí vamos a cambiar la consulta. Vamos a poner una variable y la vamos a llamar NIE. Vamos a eliminar ahorita el NIE con ese número diabólico. Entonces, esto cambia. La consulta ya no va a ser un update, va a ser un delete. Delete from estudiante where NIE sea igual a la variable NIE. ¿Sí? Ahí tenemos la consulta. Vamos a eliminar un registro de la tabla estudiante cuando el NIE sea lo que tiene almacenado, en este caso es 666. Y aquí podemos hacer lo mismo prácticamente. ¿Qué es lo que cambiaría acá? Pues ya no diría el registro fue modificado, sino que fue eliminado. Esta consulta también me devuelve el número de filas que fueron modificadas. Entonces mi lógica me dice, si el número es 0, significa que no elimino nada, pero si es mayor que 0, entonces sí hubo una afectación de fila. Entonces vamos a guardar esto, hecho el cambio respectivo y voy a correr este script. Ahí nos está marcando un error de la línea 18. Me faltaron las comillas, dicen. ¿A dónde? El registro fue eliminado. El NIE, pero no lo tiene. Sí. Aquí están las comillas. Ahí me faltaron las comillas. Vamos a correrlo nuevamente. Y me dice que el registro fue eliminado. Voy a mi base de datos, voy a actualizar y el registro con 666 debería de haber
desaparecido. Y si nos fijamos, ya no existe. Significa que mi código también está funcionando bien.